Y en esta oportunidad vamos a hablar de la actividad interventora del Estado. Vamos a hablar de los servicios públicos. A modo de introducción, por obra de la doctrina y jurisprudencia francesa durante el siglo XIX se fue perfilando una institución con un régimen jurídico peculiar de derecho público, destinada a regir las actividades de prestación tendientes a satisfacer necesidades de interés general que asumió el Estado y que éste pasó a prestar en forma directa o indirecta. En forma indirecta, materialmente el Estado encomendó, concedió o atribuyó el ejercicio de los correspondientes cometidos a los particulares y para esto utilizó la figura de la concesión o por otros medios jurídicos como la gestión concertada, el permiso, etc. Ahora bien, estas actividades cuando son prestadas por los particulares se encuentran regidas por un régimen que es el común de la función administrativa, instituido para asegurar la continuidad, igualdad, irregularidad y obligatoriedad de las prestaciones que satisfacen primordialmente necesidades públicas. El particular, colaborador de la administración pública, se halla sujeto a potestades de ésta, y especialmente a la fiscalización o control de la actividad que presta, sin perjuicio de lo cual también suele recibir por alguna de las técnicas de transferencia, siempre que la función sea delegable o transferible por su naturaleza, determinados poderes públicos que pertenecen al iure propio de la administración. Así, el servicio público es entonces una actividad distinta a la regida por el derecho privado y por lo tanto extraña a la esfera de libertad individual, importando la declaración como actividad pública de una determinada función, la publicatio, lo cual determina a partir de ese momento que el ejercicio de la actividad es servicio público y pasa a ser regulada por el derecho administrativo. El requisito de la existencia de ley formal y material es un presupuesto sine qua non de la configuración del servicio público a fin de cuadrarlo en el ámbito del derecho administrativo, lo cual implica que será el Estado el titular del mismo, no a título de dueño, sino como titular de su regulación. Es en ese momento en donde el servicio ya no podrá ser ejercido por los particulares de iure propio. Por otro lado, el denominado servicio público impropio o virtual es aquel que surge por extensión, carente de la publicatio, situación que conduce a prescindir del sistema de la concesión o permiso como presupuesto del otorgamiento del derecho a ejercerlo, para sustituirlo por la autorización. El servicio público impropio o virtual puede convertirse en servicio público propio mediante la publicatio, ya sea porque son propios del Estado o mediante una declaración legal. El servicio público propio es el que presta el Estado, y en esto debemos detenernos, directamente o por concesionarios, que es en forma indirecta, y el servicio público impropio es aquel que tiene de común con el propio la satisfacción más o menos continua de necesidades colectivas, pero no es el Estado quien lo presta ni lo concede, sino que tan solo lo reglamenta, por ejemplo el servicio de farmacia, taxis, alquiler, etc. Motivo por el cual cuando nos referimos al servicio público hablamos del servicio público propio. La idea objetiva del servicio público propio se combina con dos aspectos complementarios que permiten configurarlo. Primero, la declaración legislativa que una actividad de prestación configura un servicio público, la referida publicatio, y las notas que perfilan los caracteres de su régimen jurídico. La regularidad, la continuidad, la igualdad, la obligatoriedad y la existencia de prerrogativas de poder público. Los caracteres de su régimen jurídico consisten en una prestación obligatoria y concreta de naturaleza económico-social que satisface una necesidad básica y directa del ciudadano. Por ejemplo, el servicio de correos, de transporte o la electricidad, entre muchos otros. A esta altura ya podemos referir una noción un poco más compleja de qué se entiende por servicio público. Y en este sentido vamos a decir que es la actividad administrativa desarrollada por el Estado en forma directa o indirecta, que tiene por finalidad satisfacer necesidades individuales y de importancia colectiva mediante prestaciones periódicas y sistemáticas que constituyen el objeto esencial de concreta relación jurídica con los usuarios y los demás administrados, y asegurado por normas y principios que otorgan prerrogativas de derecho público a quien la cumple para posibilitar la mejor satisfacción de las necesidades colectivas. Hablemos ahora de los elementos del servicio público. El primero de ellos es la prestación de la administración. El común denominador de esta actividad es el servir público. La prestación tiene por objeto proporcionar utilidad a los particulares y por ella el usuario efectúa una retribución, esto es el pago de una determinada tasa,
Debe tratarse de una prestación de actividades o de bienes, pero no de dinero. El dinero, por definición, es un medio de pago. En sí mismo no satisface ninguna necesidad per se. El segundo elemento es la prestación en forma directa o indirecta del interés público. Si se hace en forma indirecta, la prestación se lleva a cabo a través de los propios administrados. Si se trata de una prestación de carácter económica, se utiliza en este sentido el sistema de concesión de servicios públicos. La prestación en forma directa, la que realiza el propio Estado en forma directa, se realiza siempre a pérdida. El tercer elemento nos habla de que el servicio público debe satisfacer una necesidad de interés general. El interés general no es el interés de la administración. Esto debe quedar claro. Es la suma total de los intereses individuales coincidentes. A modo de ejemplo, hay un interés general de que se preste el servicio de transporte, de agua, de gas, de electricidad, porque cada individuo, de la mayoría de los habitantes, tiene interés personal en trasladarse. El cuarto de los elementos es la titularidad del servicio público. Se encuentra a cargo del Estado, la cual es intransferible, solamente es delegable la ejecutabilidad del mismo. Una doble razón lleva a este fundamento. En primer lugar, la titularidad del Estado es un medio de defensa del interés general, ya que protege a la comunidad de usuarios contra la exacción de cargas irracionales y contra la posible opresión económica de los concesionarios. Y por otro lado, como medio de promoción de intereses nacionales para incrementar los recursos, expandir las industrias y por supuesto aumentar las riquezas nacionales. Hablemos ahora de la clasificación de las prestaciones administrativas mediante actividades. En las prestaciones de actividad, los bienes materiales tienen la función de medio necesario para hacer posible o facilitar el cumplimiento de un servicio público. La prestación, en este caso, está constituida por un hacer, ya sea una actividad jurídica, por ejemplo, la obligación de emitir un certificado de dominio, o una actividad material, por ejemplo, una obligación en cabeza del Estado de orden asistencial. También puede ser mediante bienes, y en este caso los bienes asumen la función de objeto de la prestación, la que en este supuesto consiste en una obligación de dar. Y como tal puede tratarse de una transferencia del dominio, por ejemplo la provisión de agua potable, de gas o luz, o puede tratarse de un derecho de uso, el uso de una cama de hospital o de un libro de una biblioteca pública. Pasemos ahora a los caracteres jurídicos de los servicios públicos. Los caracteres son básicamente 5. La continuidad, la regularidad, la igualdad, la generalidad y la obligatoriedad. Veamos particularmente cada uno de ellos. Continuidad. Merced a este carácter, el servicio público no puede interrumpirse ni paralizarse, dado que se ha establecido en beneficio de toda la actividad. Si el servicio lo presta el Estado, los bienes forman parte de su dominio público y como tales son inembargables. Pero si los presta un concesionario, también resultan inembargables mientras estén afectados a la prestación de un servicio público, a fin de evitar que se interrumpa la prestación del mismo. El Estado tiene la obligación de velar por dicha continuidad. El segundo de los caracteres es la regularidad. Un servicio es continuo cuando no se interrumpe, pero es regular cuando se presta en forma correcta y de acuerdo a la reglamentación. Igualdad. El servicio debe prestarse en igualdad de condiciones para todos los usuarios que se encuentren en la misma situación jurídica. Pueden existir categorías, pero manteniéndose el plano de igualdad de todos aquellos que se encuentran, como decimos, en la misma situación jurídica. Generalidad. Otro carácter es la generalidad. Tiene carácter general porque es para todos y no para un grupo en especial. Es decir, no pueden negarse las prestaciones a quienes las solicita, si el sujeto se encuentra en condiciones reglamentarias. Y por último, el quinto de los caracteres es la obligatoriedad. El servicio público debe ser prestado, debiendo ser sancionada su falta de prestación. Hablemos ahora de la clasificación de los servicios públicos. Por la titularidad del servicio, los servicios públicos pueden ser nacionales, provinciales y municipales. Y también pueden ser brindados por el Estado o por un concesionario. En función de la necesidad de su prestación, pueden ser necesarios o voluntarios. Y también obligatorios o facultativos. Por el carácter de su prestación pueden ser esenciales o secundarios. Por la forma de su ejercicio pueden ser en concurrencia, con competencia o mediante un monopolio. Por razón de su utilidad, de su utilización, podrá ser necesaria, es en aquel supuesto en que el usuario lo tiene que usar forzosamente, tiene que servirse de él, por ejemplo, la educación primaria o el servicio de agua una vez establecido, o facultativo, por ejemplo, el transporte de pasajeros, el cual puede o no ser usado por el ciudadano. Y por último, por el carácter de la necesidad. Como tal, puede ser permanente o accidental. A modo de revisión, régimen jurídico del servicio público.
A modo de revisión, digamos que primordialmente se aplica un régimen de derecho público. Se encuentra alcanzado por los caracteres nombrados, que son la continuidad, regularidad, igualdad, generalidad y obligatoriedad. Los bienes afectados al servicio público son de dominio público, con todos sus efectos. Hay un derecho a percibir tasas o las tarifas fijadas en función del costo del servicio. La naturaleza de las mismas tiene naturaleza reglamentaria y no contractual. El servicio público se encuentra alcanzado por la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en el último de los aspectos hablaremos de la determinación de los servicios públicos. En principio, la determinación de si una actividad constituye o no un servicio público debe hacerse por ley, en forma explícita o implícita. En algunos casos, la propia Constitución establece expresamente que el Congreso debe legislar al respecto, así como la determinación de que sea suprimido un servicio público es una decisión del Estado. No olvidar que la competencia para crear un servicio público es siempre local. Seguimos en el próximo video.